sudeste asiático, rodeado de aguas cristalinas y montañas cubiertas de densos bosques, se extiende un archipiélago formado por más de 7.000 islas, las espectaculares Filipinas. Aquí, los secretos de la naturaleza permanecen celosamente guardados, ocultos entre retorcidas raíces de manglares, cuevas subterráneas y selvas tropicales aparentemente interminables. Un mundo de raras criaturas que han desafiado al paso del tiempo para sobrevivir. Desde el ágil tarsero filipino, con ojos hipnóticos que brillan en la penumbra, hasta la imponente águila filipina que surca los cielos como un antiguo guardián, y el majestuoso tiburón ballena que se desliza por las profundidades como un gigante de los mares. Cada ser lleva la marca de la adaptación en un mundo esculpido por las manos de Dios. Prepárate para un viaje inolvidable a través de los secretos de las Filipinas, reino de criaturas ocultas. Filipinas es un archipiélago, abrazado al oeste por las aguas azules del mar de la China Meridional y al este por el vasto y misterioso Océano Pacífico. Es aquí donde las olas del océano abierto tocan por primera vez Asia, convirtiéndola en punto de paso de algunas de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Con una larga costa llena de dentelladas naturales, Filipinas está situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones de mayor actividad sísmica de la Tierra. Este archipiélago alberga más de 20 volcanes activos y está situado en el punto de encuentro de 3 enormes placas tectónicas. Los bosques tropicales de Filipinas son verdaderos templos de la biodiversidad. Como uno de los ecosistemas más ricos del planeta, el país forma parte del selecto grupo de 17 naciones megadiversas que albergan alrededor del 70% de todas las especies del mundo. Las selvas tropicales de Filipinas son mucho más que un refugio verde. En sus sombras, la lucha por la supervivencia es constante. Los pájaros danzan entre las ramas en busca de alimento, mientras silenciosos depredadores merodean al anochecer. Aquí cada criatura parece portar un fragmento de la esencia salvaje que define este lugar. En lo alto de los árboles se eleva el águila filipina, majestuoso símbolo de una vida salvaje intacta. Conocido como el devorador de simios, este impresionante depredador aparece en las leyendas como el guardián de los antiguos bosques, protegiendo los secretos de este reino verde. Este icono nacional imprime billetes, sellos e incluso el emblema del país, símbolo de independencia y fuerza. Su historia, sin embargo, comenzó hace millones de años, cuando se desarrolló aislado y se adaptó al entorno de las densas selvas filipinas. Sus poblaciones se concentran principalmente en las islas de Luzón, Samar, Leyte y Mindanao, donde aún quedan bosques primarios.
Es en estos refugios donde construyen sus nidos en árboles altos, a unos 30 metros del suelo, protegiéndolos de los depredadores. La águila filipina es una de las rapaces más poderosas del mundo. Tiene una vista excepcional, capaz de detectar movimientos hasta a 3 kilómetros de distancia. Adaptada al difícil entorno de los densos bosques tropicales, reina en la cima de la cadena alimentaria. Sus alas pueden superar los 2 metros de envergadura. Sorprendentemente flexibles, permiten a estas águilas maniobrar por espacios estrechos, una impresionante muestra de adaptación al medio. Su estrategia de caza combina paciencia y precisión. El águila puede permanecer inmóvil durante horas en las ramas más altas, observando cualquier movimiento con sus ojos penetrantes antes de atacar en el momento perfecto. Al localizar a su presa, el águila entra en picado vertical a gran velocidad. Sus garras, de 10 centímetros de largo y afiladas como cuchillas, son armas letales, capaces de someter de un solo golpe a presas como lémures y monos. A pesar de su imponente estatura, la historia del águila filipina también está plagada de fragilidad. Con una población estimada de 600 individuos, es una de las rapaces más raras del mundo. Sus bosques primarios, que les sirven de hogar, están siendo rápidamente destruidos por la expansión agrícola y la urbanización. La noche cae sobre la selva tropical y con ella se revela un mundo mágico. Entre las copas de los árboles, una pequeña criatura se desliza silenciosamente. Sus ojos brillan como las estrellas. Es el enigmático tarsero filipino. Este pequeño primate destaca por su agilidad y sus grandes ojos, que le permiten ver en la oscuridad, una adaptación vital para sobrevivir y prosperar en un entorno nocturno difícil. Según las investigaciones del Centro de Primates de Filipinas, se separó de sus antepasados hace unos 45 millones de años, convirtiéndose en una especie única. Bajo la luz difusa del bosque, el tarsero filipino observa atentamente insectos como escarabajos, saltamontes y, en ocasiones, pequeños lagartos. Sus ojos, verdaderas maravillas de la evolución, miden poco más de 1,5 centímetros de diámetro y ocupan 2/3 de su cabeza. Son, por tanto, más grandes que el propio cerebro y proporcionalmente representan los ojos más grandes de cualquier mamífero terrestre en relación con el tamaño de su cuerpo. Por si fuera poco, el tarso tiene la capacidad de girar la cabeza 180 grados, lo que le proporciona una visión panorámica de su entorno sin tener que mover el cuerpo. El tarsero filipino no es solo un ágil depredador, también es fundamental para el equilibrio ecológico, ya que sirve de presa a depredadores más grandes, como el búho filipino.
Con la expansión de la agricultura y la deforestación amenazando su hábitat, la necesidad de proteger a esta criatura única es cada vez más urgente. Su futuro depende de acciones que garanticen la continuidad de este legado natural, preservando un pequeño pero crucial fragmento del mundo salvaje. Comparte este escenario salvaje la Nepenthes philippinensis, una impresionante planta carnívora que revela el ingenio de la naturaleza. Sus hojas forman tarros llenos de dulce néctar que atraen y atrapan a insectos desprevenidos, convirtiéndolos en alimento. En el corazón de Filipinas, Palawan se extiende como una joya verde entre el mar de China Meridional y el mar de Sulu. Conocida como la última frontera ecológica, Palawan conserva la esencia de la naturaleza virgen. Sus densos bosques, mares cristalinos y espectaculares montañas forman un telón de fondo increíble. Esta región alberga innumerables especies endémicas, entre ellas el ciervo ratón filipino, el más pequeño del mundo, con solo 45 centímetros de altura y menos de 5 kilogramos de peso. Por su parte, el faisán pavo real de Palawan desfila como una auténtica obra de arte viviente. Su plumaje, con dibujos geométricos y colores vibrantes, es el resultado de un proceso de selección natural que duró millones de años. Está considerado uno de los pájaros más bellos y raros del mundo. Otra especie fascinante es la calao de Palawan, un ave endémica esencial para la regeneración de los bosques, ya que ayuda a dispersar las semillas. Entre los altísimos árboles y las enredaderas entrelazadas, vive una criatura rara y misteriosa, el binturong, también conocido como gato oso. A pesar de su nombre, no es ni un gato ni un oso, sino que pertenece a la familia de los Viverridae, un grupo de mamíferos carnívoros. Con su pelaje negro teñido de plata y una cola colgante que funciona como una quinta extremidad, el binturong se desliza por las ramas con una agilidad impresionante. Su olor característico, similar al de las palomitas de maíz recién hechas, lo convierte en uno de los habitantes más intrigantes de Palawan. Su olor dulce, parecido al de las palomitas de maíz, es una herramienta de comunicación que marca el territorio y atrae a las parejas. Este olor, además de ahuyentar a los depredadores, sirve como señal para otros binturongs. Imagínese un bosque denso y húmedo, donde el aire está cargado de olor a tierra mojada y hojas en descomposición. El sol apenas penetra entre las copas de los árboles, creando una atmósfera de penumbra y misterio. De repente, un sonido rompe el silencio, el susurro de las hojas secas seguido de un gruñido grave. Es un jabalí de Visayas en busca de comida. Con su fuerte hocico, remueve la tierra, desenterrando raíces y tubérculos. Sin saberlo, este animal está plantando las semillas de un nuevo bosque, garantizando la continuidad de la vida en este frágil ecosistema.
En las últimas fronteras verdes de sus tierras ancestrales, el jabalí de Visayas habita lo que queda de un mundo que una vez fue suyo. Las plantaciones, el sonido incesante de las motosierras y los cazadores han convertido su existencia en una lucha constante por la supervivencia. Quedan menos de 300 en libertad, confinados en pequeños refugios que resisten la invasión humana. Cada huella dejada en la tierra cuenta una historia silenciosa, una súplica urgente de protección que nos recuerda que la extinción, aunque inminente, aún puede evitarse. Entre los ríos y pantanos de Palawan, un reptil prehistórico sigue dominando las aguas, el cocodrilo de agua salada. Este depredador ha sobrevivido desde la era de los dinosaurios, portando el legado de millones de años de evolución. Con cuerpos que pueden alcanzar hasta 7 metros de longitud y pesar más de 1000 kilogramos, así como una mordedura que alcanza los 3700 PSI, considerada la más poderosa del reino animal, el cocodrilo de agua salada es un símbolo de fuerza y supremacía. A pesar de su nombre, este despiadado depredador no vive exclusivamente en agua salada, también recorre territorios de agua dulce, manteniéndose en la cima de la cadena alimentaria. Los manglares de Palawan, con sus intrincadas redes de ríos y canales, proporcionan el entorno perfecto para que prospere esta especie. Con una habilidad excepcional, el cocodrilo de agua salada utiliza los espacios ocultos entre las raíces de los manglares como estratégicos puntos de emboscada. Camuflado bajo las tranquilas aguas, con solo sus ojos y fosas nasales visibles, se mimetiza perfectamente con su entorno. Su paciencia y su capacidad para permanecer quieto lo convierten en uno de los depredadores más eficaces del planeta. Cuando ataca, su golpe es tan rápido como un relámpago. Sus afilados dientes y su mordedura aplastante son armas letales, capaces de despedazar incluso presas de gran tamaño. Su técnica más famosa es el giro de la muerte. En este movimiento hace girar su cuerpo en el agua mientras sujeta a su presa, utilizando la fuerza de la corriente para desgarrarla en pedazos más pequeños. En las profundidades de Palawan, el río subterráneo de Puerto Princesa emerge como una de las joyas naturales más fascinantes de Filipinas. Con más de 8 kilómetros de longitud, este río subterráneo discurre por un complejo de cuevas calizas que impresionan por su grandeza y complejidad. La interacción entre la luz del sol, que entra por grietas estratégicas, y las aguas cristalinas crea reflejos hipnotizadores que transforman la oscuridad en un espectáculo visual único. En el interior de estas cuevas, la temperatura oscila entre 17 grados Celsius y 22 grados Celsius, mientras que la humedad supera el 90%, creando un microclima único.
Esta atmósfera húmeda sustenta una rica biodiversidad, que incluye especies adaptadas a la vida en la oscuridad, como murciélagos, arañas, escorpiones y peces ciegos. Estos animales han desarrollado agudos sentidos del tacto y el olfato para compensar su falta de visión. Entre el azul infinito del mar de la China meridional y las costas tropicales de Filipinas, los manglares destacan como barreras vivas e indispensables. Con una superficie de 607.000 hectáreas, estos ecosistemas albergan innumerables especies, como los cangrejos violinistas y los peces saltamontes, que sobreviven tanto en el agua como en tierra. Según la Global Mangrove Alliance, en 2023, cada hectárea de manglar puede capturar una media de 6 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que lo convierte en uno de los mayores captadores de carbono de la naturaleza. Sus raíces aéreas también filtran sedimentos y contaminantes, mejorando la calidad del agua. Por eso a los manglares se les llama héroes silenciosos en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Entre las grandiosas montañas de la Sierra Madre y las incesantes olas del Océano Pacífico, el bosque de manglares de Aurora se alza como un verde guardián, protegiendo la costa de las tormentas más violentas. Ocupando una vasta extensión, estos manglares se cuentan entre los más antiguos de Filipinas. Los manglares de Aurora también desempeñan un papel clave en la protección de la costa, actuando como barreras naturales contra la erosión. Sus raíces sumergidas forman intrincados laberintos que sirven de refugio a alevines de peces, cangrejos y camarones, permitiendo que estas especies crezcan y prosperen. Uno de los habitantes más amenazados de estos manglares es la paloma de corazón sangrante de Luzón. Esta ave, conocida por su distintiva mancha roja en el pecho que se asemeja a un corazón sangrante, se enfrenta a un futuro incierto debido a la pérdida de hábitat, pero encuentra en estos manglares un último refugio vital para su supervivencia. El ecosistema de los manglares de Aurora es un verdadero laboratorio natural de la evolución, y entre sus habitantes más impresionantes se encuentra el saltarín del fango. Este anfibio único consigue sobrevivir tanto en el agua como en tierra, utilizando sus aletas pectorales para desplazarse por el barro y explorar las orillas. Este pez tiene la capacidad de respirar a través de la piel y las membranas bucales, lo que le permite sobrevivir en entornos con poco oxígeno, como el fango de los manglares. Sus ojos, que giran casi 360 grados, funcionan como telescopios, ayudándole a localizar tanto presas como depredadores. El saltarín del fango es uno de los raros vertebrados que domina tanto el agua como la tierra.
Utilizando sus aletas pectorales como brazos, se desplaza con facilidad sobre el barro y salta hasta 60 centímetros de altura. Imagínese un pececillo de unos 10 centímetros que salta 6 veces su altura. Es realmente impresionante. Estas habilidades son cruciales para atrapar insectos y escapar de los depredadores. Sus madrigueras, de hasta 90 centímetros de profundidad, son algo más que refugios. En ellas guarda una burbuja de aire que le permite respirar cuando está sumergido durante largos periodos. Una adaptación fascinante para vivir entre dos mundos. Estos increíbles manglares son también el hogar del macaco cangrejero, una criatura de mirada escrutadora y ágiles movimientos. Sus hábiles dedos exploran cada grieta en busca de jugosos frutos, tiernas hojas y nutritivas semillas. La vida late por sus venas mientras se mueve entre las raíces entrelazadas, guardián silencioso de la armonía de la naturaleza. Las raíces de los manglares, que se elevan como brazos protectores sobre el agua, ofrecen refugio a estos monos, ayudándoles a evitar a depredadores como serpientes y cocodrilos. Viviendo en grupos de 10 a 30 individuos, estos primates tienen una estructura social bien definida, con roles claros y fuertes lazos de convivencia. Durante sus incursiones en los manglares, buscan crustáceos como cangrejos y gambas y ocasionalmente capturan pequeños peces. Sus hábiles manos rompen los caparazones y sacan la comida escondida en las grietas más pequeñas de las raíces. Una de las escenas más fascinantes de Aurora es ver a los monos zambullirse en el agua en busca de presas. Sus habilidades para nadar y bucear son comparables a las de los depredadores acuáticos. Con su visión precisa, sus estrategias inteligentes y sus movimientos rápidos, estos primates son cazadores extraordinarios. Entre las raíces enmarañadas y los canales silenciosos de los manglares, el varano acuático patrulla como un soberano oculto. A lo largo de millones de años, sus antepasados se han adaptado a diversos entornos, lo que les permite prosperar tanto en bosques densos como en humedales y manglares. En los manglares de Aurora, con su mezcla de agua dulce y salada, estos lagartos encuentran su hogar ideal. Maestros de la caza, esperan pacientemente, escondidos en el barro o bajo el agua, hasta el momento perfecto para lanzar una rápida emboscada. Con una poderosa mordedura, capturan a su presa sin posibilidad de escapar. El varano acuático de Filipinas, además de ser uno de los lagartos más grandes del mundo, es fundamental para la salud de los manglares. Como carroñero, consume los cadáveres, evitando que la descomposición traiga enfermedades al ecosistema. Curiosamente, su dieta no se limita a la carne muerta. También caza pequeños mamíferos, aves e incluso peces, desempeñando múltiples funciones en la cadena alimentaria. Y así llegamos al final de nuestro viaje por Filipinas, un collar de perlas en el infinito azul del Pacífico,
Un paraíso esculpido por las manos de Dios, lleno de color, vida y belleza infinita. Y si te ha gustado el vídeo y te han encantado las maravillas que hemos descubierto juntos, por favor, considera darle a me gusta y ayudar a que nuestro canal crezca. Gracias y buen viaje.